Como surge esta problemática esta crítica, usted sabe que donde hay crítica no puede fluir lo que es la unción, lo que es el espíritu o el mover de la manifestación divina del Dios de Israel. Por eso los apóstoles tienen que corregir esta crítica. ¿Por qué? Porque necesitamos el fluir de Dios, necesitamos la bondad de Dios, necesitamos el agrado de Dios. Entonces, para que el agrado de Dios esté, hay que romper con todo lo que prohíbe o todo lo que estanca, es la palabra, la manifestación de Dios. Entonces, la crítica o la murmuración entre los griegos hacia los hebreos era un impedimento para una manifestación, ya que su crítica era concluyente, ya que su crítica era exacta. ¿Por qué digo que su crítica era concluyente o era exacta? Porque estaban hablando acerca de una verdad. ¿Cuál es la verdad? Las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos. Usted sabe que una viuda no tiene un sustento X o Y, depende totalmente de la iglesia en esa época, y los huérfanos también dependen en totalidad de la iglesia de Cristo, y está siendo desentendido. Entonces los apóstoles convocan a la asamblea a una reunión, dice, y la reunión es con lo siguiente: el otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia de fe, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy me siento más que bendecido, me siento agarrado por el Eterno. Y así bendigo tu vida y tu casa hoy en el nombre de Jesús. Y yo espero que tú selles esta palabra con un amén, como dice nuestra querida pastora. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia, por eso quiero que le des me gusta y lo comparta sobre todo con alguien que esté cerca de ti o alguien a quien aprecias mucho, para que conozca acerca de esta verdad. Y es acerca de un tema que muchas personas me han escrito y otros me han preguntado acerca de esto, si es realmente está avalado a la luz de la palabra o tiene un fundamento bíblico tal como se le ha dado hasta el día de hoy. Y hoy quiero hablar acerca de los diáconos, o como yo le llamo, el ministerio diaconado. Y quiero hablar a la luz de la palabra un poquito acerca de este tema, ya que es un tema un poquito controversial. Y usted sabe que en esta plataforma no tocamos temas con ese tipo de objetivo. Pero ya que usted lo pidió y usted necesita capacitarse un poquito, y yo como maestro tengo que capacitarlo. Entonces en esta temporada vamos a hablar un poquito acerca de algunos temas que muchos líderes, pastores y evangelistas y algunos maestros no tocan en nuestra sinagoga, es decir, en nuestra iglesia, no son compartidos. Y hoy quiero compartir este tema un poquito, y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Libro de Hechos, capítulo 6. A partir del verso 1 vamos a hablar un poquito acerca de ese ministerio, el diaconado. Si hay un diácono que no ve, yo espero que tu comentario sea respetuoso, amén, respetando al público y todos aquellos que tienen una dualidad según lo que la palabra nos arroja. Hechos, leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que haya dicho amén del otro lado. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la tribulación diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a
Procoro, a Micaló, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Bueno, un nombre raro que había en la antigüedad, pero eran nombres. Lo importante, vamos a hablar acerca de esto, el ministerio diaconado. Y vamos a ver cómo surge este ministerio en la congregación o en aquella época hasta el día actual de hoy sigue vigente este llamado, esta función del diaconado. Vemos que los apóstoles del Señor en este pasaje realmente muestra la persona de los apóstoles, pero muestra una pequeña crítica, y esta crítica que los griegos hacían contra los hebreos en cuanto a una falta. ¿Cuál es la falta que tenían los hebreos, que los griegos habían notado? Que ellos habían desatendido a las viudas. Usted sabe que para esa época una mujer viuda o un niño huérfano era una prioridad, era un punto específico de atención. No como hoy en día, que las viudas y los huérfanos son pasados por alto en diferentes tipos de lugares o diferentes tipos de estado. Pero en aquella época donde gobernaba la iglesia de Cristo, donde la iglesia tenía el poder y la autoridad dada por Jesús a los apóstoles, las viudas y los huérfanos eran una prioridad muy necesaria. Entonces los griegos, al ver a los apóstoles ministrar la palabra de Dios o llevar lo que es la semilla de pan, la semilla incorruptible, aquellas que da vida, aquella que restaura, dice que comenzaron a criticar entre ellos, y en una parte su crítica es buena porque ellos ven un descuido de los apóstoles hacia, o de la iglesia, vamos a decir, de la iglesia hacia las viudas o hacia los huérfanos. Entonces cuando comienzan esta crítica o murmuración, como usted le quiera decir, entonces los apóstoles se ven en la obligación de hacer una convocación a la asamblea, de convocar a lo que es el pueblo completo de los hebreos a una reunión inmediata. Entonces esta reunión inmediata tiene que ver con esta situación, tiene que ver con esta crítica, tiene que ver con esta problemática acerca de que las viudas y los huérfanos y aquellos necesitados eran desatendidos porque los apóstoles, los ungidos, los marcados por el Señor, estaban pregonando o anunciando lo que era el mensaje de la salvación y la buena nueva que el Señor le había encomendado a ellos manifestar. Entonces, como surge esta problemática y esta crítica, usted sabe que donde hay crítica no puede fluir lo que es la unción, lo que es el espíritu o el mover de la manifestación divina del Dios de Israel. Por eso los apóstoles tienen que corregir esta crítica. ¿Por qué? Porque necesitamos el fluir de Dios, necesitamos la bondad de Dios, necesitamos el agrado de Dios. Entonces, para que el agrado de Dios esté, hay que romper con todo lo que prohíbe o todo lo que estanca, es la palabra, la manifestación de Dios. Entonces, la crítica o la murmuración entre los griegos hacia los hebreos era un impedimento para una manifestación, ya que su crítica era concluyente, ya que su crítica era exacta. ¿Por qué digo que su crítica era concluyente o era exacta? Porque estaban hablando acerca de una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos. Usted sabe que una viuda no tiene un sustento X o Y. Depende totalmente de la iglesia en esa época. Y los huérfanos también dependen en totalidad de la iglesia de Cristo. Y está siendo desatendido. Entonces los apóstoles convocan a la asamblea a una reunión. Dice, y la reunión es con lo siguiente. Vamos a plasmar algunas cosas en la mesa. Vamos a ser un poquito franco con lo siguiente. Entonces dicen los apóstoles, yo creo que nosotros no podemos dejar
la palabra de Dios o de ministrar la palabra para ponernos a servir a la mesa. Oiga esto, oiga la expresión de los apóstoles. Ellos no pueden dejar de pregonar, de sembrar lo que es la semilla del evangelio para ponerse a servir. Es decir, que ellos no podían hacer dos cosas a la vez. Ministrar a Yeshua o el evangelio de Cristo, la palabra santa, y también a la vez ir a visitar a las viudas o a los huérfanos y llevarle alimento. Al no poder hacer estas dos cosas a la vez, ellos dijeron lo siguiente: por favor, busquen ustedes hermanos entre vosotros, no está hablando de fuera, entre ustedes busquen a 7 varones. Y esta parte me gusta, dice que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que adquieran este cargo. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el cargo que se les va a dar a ellos? Es que sirvan, que sean sirvientes, que vayan a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados y le lleven pan. Oiga esto, mira, esta convocatoria me gusta mucho porque no es una elección de Dios, es una elección de los apóstoles en cuanto a una problemática que existe acá, porque hay un descuido y este descuido está afectando lo que es el movimiento divino de la grey de Dios. Como está obstaculizando, y ellos dicen vayan busquen varones, esta es la convocación de la asamblea, vayan busquen varones, no cualquier tipo de varones, porque necesitamos gente que tengan la llenura, la investidura, la sabiduría, y que sepan, aleluya, sobre todo servir. Me gusta esa parte. Mire, no están eligiendo cualquier tipo de persona entre la asamblea. Sí, porque hoy en día la problemática no es la elección de los diáconos, es elegir a cualquiera para el diaconado. Cualquiera no puede ser un diácono, cualquiera no puede ministrar lo que es el servicio en la congregación. Escuche esto: buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces miren esto, y nosotros vamos a persistir en oración, oye esto, y en la palabra del evangelio. Mira, ¿dónde surge realmente el ministerio o el llamado al servicio? Vamos a decirle llamado al servicio, no ministerio. Llamado al servicio que los apóstoles están levantando acá. Surge de una necesidad o una carencia de servir a las viudas o a los necesitados por ministrar la palabra de Dios. Es una prioridad. Los apóstoles se ven en la obligación de que no pueden dejar ni un minuto de ministrar el evangelio de Cristo, de sembrar la semilla de fe, de gritar de que Jesucristo viene a todos aquellos que creen en el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el obstáculo que hay para poder ministrar el evangelio? Es servir. Sí, para poder servir, escuche esto es de mucha importancia para todos nosotros. Para poder servir, escuche esto, para poder servir, aleluya, a lo que es el evangelio de Cristo y que todos siguen paz, hay que levantar discípulos. Hay que levantar discípulos, aleluya, personas que estén dispuestas a trabajar por la grey de Cristo. Personas que estén dispuestas, alabado sea el Señor, a sacrificarse por el evangelio de paz. Y esto me impresiona a mí. Usted dirá, ¿por qué te impresiona esto? Porque nosotros hemos disfrazado lo que es el ministerio del diaconado en estos días, o el llamado al diaconado. Amado, un diácono no es un dios en la congregación. Un diácono no es una autoridad máxima. Escuche esto. Los apóstoles se ven en la obligación de tomar a 7 varones con la actitud lleno del Espíritu amado. Cuando hablamos, recuerden que yo les he hablado de que estar lleno no es hablar en lengua, no es danzar, es estar conectado en una revelación plena y conocer. Lo que los apóstoles están hablando es, vamos a buscar a alguien
que no sirva por carita, no sirva, aleluya, por amiguito, no sirva de que porque mami o papi, no. Sino que sirva bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo esto puede pasar realmente, este servicio? Esta persona tiene que tener lleno del Espíritu Santo y estar adquiriendo sabiduría. Este es un primer punto del diaconado. Alguien está lleno del Espíritu Santo. Alguien que cuando venga el necesitado, el desamparado, el afligido, tenga la capacidad de notar lo que es esta aflicción. Amado, un diácono no fue establecido para ponerse en una puerta. No, ni para vigilar alguna problemática en la iglesia y anunciárselo al pastor como chimoso. No, el diácono tiene que estar lleno, y alguien que está lleno en el Espíritu tiene la capacidad de corregir sin tener que anunciar. Lo dije. Alguien que está lleno del Espíritu tiene la capacidad de aconsejar. El Pablo dice: vosotros que somos espirituales y sorprendemos a nuestro hermano alguna falta, llamadle. No dice reunir al pastor, dice llamadle y corregirle con espíritu de mansedumbre. Si te ha escuchado, te lo has ganado. No dice ve corriendo al pastor y desmantela, rompe, debarata a tu hermano. No dice esto. Entonces, el ministerio diaconado que estamos usando hoy en día es un ministerio soplón, un ministerio lleva vida, un ministerio que está como guachimán o vigilante dentro de la congregación para anunciar a aquellos que él cree que están mal. No. En la antigüedad no se escogió varones llenos del Espíritu Santo, sabiduría, la capacidad para ministrar el servicio, para impartir comida. ¿Acaso los diáconos de tu iglesia llevan comida? ¿Acaso los diáconos de tu iglesia están pendientes a tu necesidad o pendientes a tu debilidad? Están pendientes a todos los males que te están llegando, porque el libro de los Hechos dice que esta problemática viene porque las viudas y los necesitados estaban siendo desatendidos, porque los apóstoles estaban ministrando más que nunca. La palabra estaba siendo impartida más que todo el tiempo, porque había mayor necesidad. Recuerden que estamos hablando de una época donde la tiranía, donde el odio hacia lo que era el evangelio de Cristo estaba reinando a una totalidad. Recuerden. Entonces, para que no se detenga lo que es el fluir del ministerio del evangelio, para que no se detenga lo que es pregonar el evangelio de Cristo, tiene que surgir lo siguiente. ¿Qué tiene que surgir? Hombres y mujeres que tengan la capacidad exacta de que, mis amados, de guiar, la capacidad exacta de servir. Por eso no se está buscando cualquier tipo de persona, sino que sea lleno del Espíritu. Tengas pastores. Bueno, tenemos que buscar personas llenas del Espíritu. ¿Estás en contra del ministerio diaconado? No. Estoy en contra de cómo funcionan los diáconos de hoy. Porque aquí estoy viendo a la luz de la palabra de que se está eligiendo un diácono o diáconos o personas para el servicio. ¿Para qué? Para cubrir una falta de los apóstoles en cuanto a la administración del evangelio. Entonces, los diáconos están como un sustento para los ministerios que pregonan la palabra. No un obstáculo, no es un impedimento, no es una barrera, es un sustento para aquellos que pregonan el evangelio de Cristo. Porque los diáconos no podían orar y predicar y también impartir la comida. Ellos no podían estar atentos a todas esas cosas a la misma vez. Por eso había que surgir el ministerio del diaconado. Había que surgir personas que tengan la capacidad, tanto como los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, de buen testimonio, para que sirvan a aquellos que necesitaban, tanto como a la viuda. Amados,
Y voy a decir esto claro y preciso acá. Los diáconos están para servir, para llevar comida, para saber quién vino o no vino a la congregación, para saber quién está enfermo, qué necesita y qué hay que hacer. Amado, los diáconos no están para llevar vida, no están para criticar, no están para murmurar, no están para decirle al pastor qué hace pensejo, qué no hace pensejo. El diácono está para el servicio, para que el evangelio de Cristo pueda fluir sin obstáculos, para que el evangelista no esté pendiente al que no vino, no esté pendiente al que necesita, para que el pastor no esté pendiente al que tiene dolor de cabeza. No, estos son problemáticas que tiene que llevar el diaconado. Bueno, pero hoy en día, escuché esto, yo dije algo y yo sé que a mucha gente esto le va a doler fuerte. Yo dije algo. Entonces, si el ministerio del diaconado es para cubrir una necesidad, según el libro de Hechos capítulo 6, léalo usted en su casa, para cubrir una problemática entre impartir comida a los necesitados y seguir pregonando el evangelio, ¿por qué una reunión se encierran los diáconos y los evangelistas, los profetas y los maestros se quedan fuera? Bueno, si realmente el ministerio que se tomó peso para que no se detenga fue el ministerio de la palabra. Entonces, para que no se detenga el ministerio de la palabra, de pregonar, de hablar acerca de Cristo, del Mesías, entonces surge lo que es el ministerio diaconado. Surge lo que es 7 varones capacitados, sabiduría, llenos del Espíritu, para que impartan la necesidad del pueblo en cuanto al alimento. Bueno, y hoy en día vemos que los diáconos forman un papel prioritario en la congregación que los evangelistas, que los profetas, que los maestros. Bueno, incluso he escuchado acerca de diáconos que han sentado ministros de poder. Diáconos, ¿por qué? Porque por su vida, ¿por qué? Porque han tomado, y lo voy a hablar claro acá, han tomado, amado, aleluya, con libertinaje este llamado. Claro, este llamado no es un libertinaje, es un llamado especial para servir, para impartir. Amado, no hay una mayor grandeza que servir. Pero el ministerio diaconado se ha corrompido, amado. ¿Por qué? Porque ha dejado de servir y ha comenzado a llevar vida. La gente no quiere saber mucho de muchos diáconos. Incluso la gente no quiere saber del ministerio diaconado. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido que el ministerio, hay gente, mira, por ejemplo, hay personas que han dicho, yo tengo siglos que no he visto un diácono en mi congregación. Por ejemplo, en mi iglesia, en mi casa, visitándome. Personas me han llamado. No he visto diáconos visitándome. Los diáconos no me visitan, no saben cómo estoy, whatever. Y quizás yo diga, wow, yo te entiendo, porque es la verdad. Entonces, no se está impartiendo el ministerio del diaconado como debe ser. Si tú crees que el ministerio diaconado de tu congregación está siendo impartido como lo dice la palabra del Señor, coméntanos o escríbenos a los números que aparecen en pantalla en cada descripción de cada uno de los videos y coméntanos. Este tema lo vamos a seguir porque hay una otra parte de la selección del ministerio de los diaconados o el llamado al diaconado. Yo quise tocarlo hoy porque me lo pidieron.